por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas, estimados radio oyentes de Radio Costa Rica por la 930 AM, de parte de Casa de Bendición. Les saluda Arnoldo Mendoza, es un gusto tenerlos por acá. Pues de nuestra parte, pues reiterar el agradecimiento a Radio Costa Rica por el espacio que nos permite tener en este momento, todos los lunes a las 5 de la tarde, por este medio. También de igual manera a los patrocinadores que en este caso nos han ayudado para poder tener la posibilidad de tener este espacio. Les recordamos que los números de teléfono de Casa de Bendición son 2253-1317 y 8318-7361. Generalmente estos programas se suben también a un canal en YouTube, ¿verdad?, que ustedes pueden ubicar como Casa de Bendición CR. Y de igual manera también en el sitio de Facebook de Radio Costa Rica, donde ustedes también pueden ubicar este programa. Así es que cordialmente invitados para que ustedes puedan volver a repasar este programa, volverlo a escuchar, pues porque la idea es precisamente que estén repasando y estén alimentándose de esta palabra que nosotros con todo el amor en Cristo Jesús venimos a compartir, y que por supuesto Él nos inspira para poder traer aquí, generalmente los lunes a las 5 de la tarde. Les recuerdo los números de teléfono 2253-1317 y 8318-7361 para que cualquier duda, inquietud que tengan sobre este programa o incluso alguna consejería bíblica, pues que también en este caso ahí están esos números de teléfono para que ustedes puedan acceder a cualquier ayuda espiritualmente hablando, y pues tengan un momento también ahí para compartir mientras se dan las condiciones para que volvamos a la presencialidad. Pero aprovechemos estos medios ya que no podemos estar presencialmente, y lo importante es seguir hacia adelante y aprovechar este espacio. Todos los lunes a las 5 de la tarde, siempre Casa de Bendición, hay un hermano, una hermana que comparte palabra con ustedes. Así es que no se pierdan esta cita, siempre todos los programas son muy interesantes y pues cordialmente invitados. Incluso ustedes pueden ver la página como les decía, en Facebook, darle un like, compartirlo, muy importante también, no solo para nosotros, sino para que también en Radio Costa Rica vean que hay gente que ve y que comparte este programa. Pues bueno, el día de hoy vamos a dar un poquito de uno de los temas que realmente el Señor pues me ha puesto en el corazón en este tiempo, y que remite al tema de la conversión. El tema de la conversión, que es uno de los temas que muchas veces tiene muchas aristas. En este caso es un tema que se las trae, al cual estamos nosotros llamados por el Señor. Los que puedan ver por Facebook Radio Costa Rica, pues podrán ir viendo una presentación en PowerPoint que elaboré al respecto, ¿verdad? Pero de igual manera ahí vamos a ir hablando. Entonces, en este tema de la conversión hay muchos elementos que vamos a ir tocando en el camino, y en ese sentido es muy importante que vayamos retomando algunas inquietudes, algunas preguntas a modo de derroteros que nosotros tenemos que seguir en este andar en Cristo, porque al fin y al cabo el tema de la conversión no es un tema que se da una vez en la vida y ya está, no, es parte de un proceso.
que por supuesto inicia en el primer momento en el que yo tengo un encuentro con Cristo, un encuentro personal, pero que se va validando en el transcurso del andar, en el transcurso del ir, ¿verdad? Del devenir, en el andar de uno, desandando diferentes caminos que uno en este caso pues haya tenido, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las inquietudes que nosotros tendremos como derroteros en este caso dentro de este andar en Cristo que nosotros tenemos y que por supuesto implica una constante revisión nuestra, de nuestro interior, de nuestro corazón? ¿Cuáles son las preguntas? Por supuesto, la primera que viene, lógicamente, es, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo he actuado con lo que el Señor me dio en administración? ¿Cómo he actuado con las personas que me rodean? ¿Mi comportamiento es del agrado del Señor? ¿He buscado del Señor? ¿He revisado mi corazón? O sea, de verdad lo he limpiado, de verdad ¿verdad? He confesado mis pecados ante el Señor. De verdad yo he hecho esa profesión de fe, ese de arrodillarme con un corazón contrito, humillado, transparente, honesto ante el Señor en la intimidad de mi cuarto, de mi habitación o del lugar que yo he destinado para orar al Señor, de tener esa conversación íntima con el Señor. He pedido esa relación de pecado. O sea, vean que son una serie de preguntas que yo tengo que hacerme. ¿Por qué? Porque son preguntas que precisamente van orientadas a una revisión a lo interno mío. Y esto es para todos. Hay unos que puede ser que vayan empezando, hay otros que ya están avanzados, pero al fin y al cabo es un proceso constante y continuo, porque yo todos los días tengo que reflexionar sobre estas preguntas al respecto. Bueno, obviamente que hay incluso quienes presentan listas largas de preguntas donde uno quiere, le ponen a confesarse los pecados, si uno quiere de verdad hurgar con detalle, preguntas verdaderamente cuestionadoras de uno. Puede ser, puedo utilizar eso, pero por el momento uno puede utilizar estas preguntas, puede revisar estas preguntas, y lo importante es que siempre las tengamos ahí como ese parámetro con base en el cual por lo menos tener una medición inicial en ese sentido. Y ahí es donde vamos a ir poquito a poco retomando varios elementos, y espero que hayan tomado lápiz o bolígrafo y papel o cuaderno para que vayan anotando estas lecturas. Son varias lecturas, como siempre, que nosotros compartimos con ustedes, que es necesario que ustedes busquen en la Biblia y las desempolven la Biblia y muévanla para acá y muévanla para allá, háganla para un lado, para el otro, porque ahí donde precisamente el Señor se complace cuando Él ve que esa Biblia la desempolvamos, la hurgamos, la masticamos, la asimilamos, la reflexionamos e incluso la hacemos rema en nuestra vida. Entonces vamos a ir a unas primeras palabras, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ir precisamente, ojalá que tomen nota, ¿verdad? Romanos 3 del 23 al 24. Ahí tenemos una primera palabra. Dice que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Verdad? Sí, pues, exactamente. Entonces por eso es que es el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que interesante que tenemos acá, verdad? Todos han pecado, o sea, nadie está excluido de la condición de pecado en este sentido. Nadie, ¿verdad? Es decir, todos al fin y al cabo lo hemos hecho y lo seguimos haciendo de una otra manera, ¿verdad? Entonces, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, dice a Romanos Pablo, pero por su gracia. ¿Cuál gracia? Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por su gracia son justificados y sin ningún precio. O sea, nunca cobró, gratuitamente, de una vez puso el pagaré ahí, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Vean qué interesante, por eso es que dice la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo. No lo envió solo para los judíos,
que por supuesto Cristo tenía la primera misión de hablar con el pueblo judío propiamente, pero dice la palabra que lo envió al mundo, porque la idea es quién iba a escuchar, quién realmente estaría con los oídos abiertos para escucharlo y aceptar el don gratuito que se le estaba dando en ese momento. Entonces, dentro de esa perspectiva, aquí tenemos ese elemento donde Cristo en la cruz del Calvario nos dijo, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, ¿verdad? Tenemos ese primer elemento. Bueno, tenemos aquí un texto en 2 Corintios 7, ¿verdad? Del 8 al 10, que les vamos a leer, ¿verdad? Por supuesto, 2 Corintios 7, del 8 al 10, donde dice precisamente una palabra muy interesante, donde alude a que existe un llamado a la humildad. Ahí, en eso, 2 Corintios 7, del 8 al 10, que implica un humillarse ante Dios, un humilitas, ¿verdad? Del 8 al 10, 2 Corintios 7, del 8 al 10, dice, no me pesa haberos causado tristeza con mi carta, hubo sí un momento en que lo sentí, al darme cuenta de que aquella carta os entristeció, aunque solo fuera por breve tiempo, pero ahora me alegro, no de haberos entristecido, sino de que esa tristeza haya servido para que cambiéis de actitud, ojo, para que cambiéis de actitud, ¿verdad? Para que cambiéis de actitud. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún daño habéis recibido de nosotros. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Es otra tristeza, es otro temor, es otro miedo a ¿qué? A sentirse precisamente infiel a las enseñanzas, a los designios, a las instrucciones que el Señor da. Entonces, eso que precisamente hace la llamada aquí es un entristecimiento, pero precisamente por decir al Señor, Señor, no debía haberlo hecho. Señor, sí, yo pequé. Señor, yo hice mal. Señor, es que, ¿verdad? Es cierto, no lo debía hacer, pero lo hice. Y ser honesto, lo hice porque quería hacerlo y porque me gustó hacerlo. No es que lo hice sin querer queriendo. No, esa frasecita de chavo aquí no cabe. Eso es mentira. Lo hice sin querer queriendo. No. Si tiraste la piedra fue con premeditación, alevosía y toda la intención del caso. Así es que no vayamos al Señor con una actitud hipócrita, porque Él conoce los corazones de nosotros. Entonces, a Él le agrada ver cuando uno se entristece por haberle faltado, por haberle fallado a un Dios que mandó a su único hijo a pagar por mis pecados, por sus pecados. Eso es lo que a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque en esa tristeza que es honesta, que es sincera y derramada de rodillas ante Él, el Señor dice, es honesto, es sincero, me lo está diciendo de verdad, me lo está diciendo de corazón. Ahí va el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muy rico esto. Santiago 4, de 6 al 10. Vean qué belleza lo que dice Santiago 4, de 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Vean, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Veamos esta primera parte, vean qué interesante. Someteos a Dios, o sea, esa es la humillación de la que nos habla la palabra de Dios. Humillarnos ante Dios, de escucharlo, de obedecerlo, de anteponer a mi orgullo, mi vanidad, mi egocentrismo, mi egolatría, individualismo, anteponer a Dios, ¿verdad? Y obedecerlo, escucharlo y obedecer. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ojo, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él nos va a levantar. Entonces, nosotros tenemos que acudir a Dios, primeramente, humillarnos ante Dios, limpiar nuestros corazones, limpiarnos de pecado, limpiarnos y decir al Señor, entra entre nosotros, que seamos verdaderamente templo del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos hacer un cambio que venga desde adentro. Y ahí es donde precisamente viene el tema de el arrepentimiento. Y aquí es donde lo podemos comparar con el tema de la metamorfosis, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque arrepentirse implica tener un gran pesar por haber hecho o dicho algo, ¿verdad? O sea, bíblicamente viene una palabra ahí que dice metanoeo, y es un término asociado a la metamorfosis, como la mariposa, ¿verdad? Que en este caso la mariposa, ¿verdad? Por supuesto, pues da inicio precisamente como una oruga que sale de un huevo, ¿verdad? Primero un huevo, sale la oruga o la larva que se come la hoja, que después con el paso del tiempo va comiendo hojitas y luego va creciendo y después al tiempo se enreda, digamos así, se cuelga de las matas y se transforma en una pupa, que llaman, ¿verdad? En este caso, una crisálida que después con el paso del tiempo se abre y da lugar a la mariposa adulta, se transforma totalmente. Entonces un gusano todo feo, hasta con pelos y toda la cosa, se transforma en una mariposa bella, hermosa, linda. Esa es la cuestión. O sea, ¿qué es lo que nos da a entender el tema de metamorfosis? Que hay un tiempo de crecimiento, que hay un tiempo de desarrollo, que hay un tiempo de cambios desde adentro, desde lo interno. Y que lo que fue quedó en el pasado. Lo que fue quedó en el pasado. Ahora es nuevo. Podemos dar testimonio de a dónde estuvimos, qué fuimos, a dónde anduvimos. Sí, fuimos, estuvimos. Sí, pero ya no. Tenemos que cambiar, tenemos que ser personas diferentes, pero eso empieza un cambio desde adentro. Por eso precisamente, ¿verdad? Tenemos en Hechos 17:30 una palabra muy rica. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ojo, pero Dios, vuelvo a repetir, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque nosotros andábamos ignorantes, pecando a diestra y siniestra, no conocíamos de la palabra, ¿verdad? Ahora, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean que es un llamado para todos, para todos. Primero empezó Juan el Bautista y después retomó Jesús ahí. Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, decía Cristo. Eso es lo que hace el llamado. El llamado es para todos. Lamentablemente son unos cuantos son los que tienen los oídos para escuchar, humillarse y obedecer. Ese es el asunto. Y vamos a 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos, éramos, pero ya no. El Señor está dispuesto a borrar aquello, y aquello quedó como un testimonio, pero ya no más. Ya andamos en otro andar. Lo que Nicodemo no quería entender, o no entendía, decía, pero ¿cómo voy a meterme otra vez dentro del vientre de mi mamá? Y le decía, es que si no naces nuevamente, no tendrás parte en el reino de los cielos. O sea, pero era un nacer de otra índole, era un nacer espiritual. Entonces, de ahí que precisamente, ¿verdad? El arrepentimiento nos lleva a ¿qué? A entender la conversión, convertirnos, hacernos diferentes, la transformación total de nuestra vida, es una transformación total de nuestro ser, es una transformación total de nuestro actuar, es una transformación total de nuestro hablar.
es un cambio radical respecto al pecado y hacia Dios. O sea, es un cambio radical de todo. Es decir, ya no seguimos escuchando las cosas que antes escuchaba, los chistes vulgares con doble sentido, etcétera. Empezamos a cambiar, empezamos a buscar tener una relación personal con el Señor. Y recordemos, aquí ese buscar es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo podemos comparar como cuando a uno se le pierden las llaves. ¿Qué es lo que hace uno antes de salir? Se fija si lleva las llaves. Qué raro que se hicieron las llaves. Y empieza uno a buscarlas desesperadamente. Porque sin las llaves, ¿cómo va a ser para entrar y salir? Entonces tiene que buscar, entonces las va a buscar en el baño, las va a buscar debajo de los sillones, la busca, hurga, ¿verdad? Sondea, ¿dónde estará? Y busca en los cuartos, busca en la mesa de noche, busca donde siempre estaban colgadas, pero la cuestión es encontrarlas. Esa ansia, ese deseo, ese anhelo de buscar y encontrar del Señor, eso es lo que Él quiere. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser diferentes, tenemos que transformar total y absolutamente nuestro ser, ¿verdad? Tenemos Lucas 3:3, ¿verdad? Lo que decíamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando precisamente Juan, ¿verdad? Dice, comenzó Juan el Bautista a recorrer las tierras ribereñas del Jordán, proclamando un bautismo como signo de conversión para recibir el perdón de los pecados. Él empezó por ahí, ¿verdad? Por supuesto. Pero vean lo que dice después en el mismo Lucas 3, versículos 15 y 16. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Y respondió Juan a todos diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hace ahí el llamado aquí precisamente a esa conversión, por supuesto, ¿verdad? Muy y muy importante. Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre entre nosotros. Esa conversión implica transformarnos, oír del Señor, buscar del Señor. Tenemos que. Y claro, es un rompimiento con todo lo que hay en el mundo. Si andábamos en bailongos, ¿qué es lo que es un bailongo? ¿Verdad? Ir a un salón de baile. Bueno, y ahora, con la cuestión de la restricción sanitaria, pues la cosa está más complicada, pero, ¿verdad? Hay gente que se siente feliz yendo a bailar y uno le respeta. Yo fui de esa gente que andaba en salones de baile en otra época, todo el asunto, pero realmente no me dejó nada. Es decir, y uno se queda, qué interesante, ¿verdad? Uno, cuando ya empieza a andar en Cristo y uno empieza a entender los designios del Señor, los propósitos del Señor, damos cuenta de que el Señor quiere cosas mejores para nosotros. Vean ustedes que generalmente los salones de baile son muy oscuros, ¿verdad? Son con penumbra, por lo general, casi ni se ve la gente, se presta para muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Y hasta ocurren muchas cosas. Pero cuando uno anda en los caminos del Señor, uno empieza a disfrutar de la vida de una manera distinta, porque ante los problemas que uno tiene, empieza a experimentar una paz muy interesante. Muy interesante. Esto lo tenemos precisamente en la lectura de Hechos 3:19, ¿verdad? En la lectura de Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvanse a Dios. Lo que hemos venido hablando. Pero dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Vean qué lindo, tiempos de descanso. Cuando nosotros andábamos en otro mundo, en otra época donde, bueno, nos tomábamos un traguito, un whisky con soda y todo el asunto, y una boquita y toda la cuestión.
Entonces, generalmente siempre andábamos con preocupaciones, con dificultades, bueno, voy a tomarme algo para sentirme alegre, para sentirme tranquilo. Y es lo que uno pensaba, y muy bonito. Y al día siguiente, la situación, el problema, la dificultad, ahí seguía. Y me seguía preocupando, me seguía estresando, me seguía entristeciendo, hasta me frustraba, me enojaba, de repente ofendía a alguien de la familia, o sea, nada que ver. En cambio, cuando uno empieza a andar en Cristo, uno podrá tener una situación, una dificultad, y resulta que el Señor le trae una paz increíble. Ya en algún momento había comentado cuando hubo una gente que me había acusado de un delito que yo nunca cometí, y me llevaron se llegó a un juicio penal, imagínense, y fue un juicio penal en aquel momento. Duró 7 años el proceso, imagínense qué largo el proceso. Y yo recuerdo que en aquella época yo tenía que ir a buscar, bueno, en la época de los primeros años tenía que ir a buscar un abogado, en este caso, tenía que ir para citarme, tenía que buscarlo, ¿verdad? Y era muy interesante porque yo le pedía al Señor, Señor, dime cuándo lo voy a buscar. Era un abogado público, porque no tenía dinero para llevar abogado privado. Entonces era un abogado público. Dije, Señor, háblame, de alguna manera háblame, ¿cuándo quieres que vaya a buscar ese abogado público? En ese entonces yo era un ignorante en todas esas temáticas. Yo creía que la oficina de los abogados públicos quedaba en el mismo lugar donde estaban los tribunales. Yo creí en mi ignorancia, imagínense ustedes, y nada que ver. Pero bueno, recuerdo que mi esposa me decía, ¿pero cuándo vas a ir a buscar al abogado? Le digo, yo estoy esperando que el Señor me dé. Ay, no, me decía, se agarraba la cabeza mi esposa. No, es que si yo fuera usted, yo ya andaría, bueno, andaría corriendo, y para qué, para ello. Yo no entiendo cómo es que usted puede estar tan tranquilo. Yo estaba tan tranquilo porque yo sabía que mi caso lo tenía el justo juez. Yo sabía que él era el que iba a sacar bandera por mí, como luego lo sacó más adelante, porque incluso cuando se dio el juicio, mis testigos no pudieron llegar, y el asunto fue que al final salí absuelto y yo sin testigos, ¿verdad? Imagínense qué interesante lo que se dio en aquel momento. Pero bueno, lo que quería relatar en este caso específico era que mi señora andaba toda preocupada, atribulada y todo el asunto. Bueno, llego, perfecto, y un día que estaba en mi trabajo, me puso el Señor algo en el corazón. Yo dije, qué raro. Entonces fui a hablar con mi jefa en ese momento y le dije, jefa, una pregunta, ¿usted me podría dar permiso mañana para ir a ponerme de acuerdo con mi abogado? Sí, claro, me dice, por supuesto, no hay problema, me dice. Le digo, sí, yo no voy a llegar a la oficina, sino que yo voy directo. No hay ningún problema, me dijo, perfecto. Ok, al otro día yo llegué a los tribunales y le preguntó a una muchacha de información, disculpe, la abogada fulana de tal, ¿es esa que está ahí sentada? Me dice. Ah, bueno, muchas gracias. Y llegué yo y le digo, doña fulana, me dice, sí, es que yo soy su... Ah, ¿usted es don Arnoldo? Le digo, sí, yo soy... ¿Cómo sabe que yo estaba aquí? Le digo yo, no sé, ¿usted tiene su oficina aquí? No, me dice, mi oficina queda largo de aquí, queda de tal parte. Pero qué coincidencia, me dice, que usted me encontrara aquí ahora. Voy para un juicio, deme su número de teléfono y de una vez coordinemos agenda, va para reunión y toda la cosa. Imagínense. Perfecto, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Entonces le conté a mi señora eso y me decía, sí, la tranquilidad del Señor, la paz del Señor. Es decir, cuando uno de verdad se vuelve al Dios, cuando uno de verdad lo busca, cuando uno de verdad se arrepiente, cuando dice, Señor, perdóname, vendrán tiempos de descanso en el Señor, como dice Hechos 3:19. Vendrán tiempos de descanso y será una época diferente en la cual nosotros vamos a andar, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? Bueno, implica un acto de abandonar el pecado primero, por supuesto. Implica aceptar el don gratuito de Dios, que nos dio Dios, de la salvación a través de su Hijo Jesucristo.
implica ya un andar con Dios, que es diferente, pero claro, y ese gran pero, implica que yo debo tomar la decisión de cambiar mi vida. Y yo debo cambiar mi vida. O sea, yo tengo que tomar. Entonces, ¿y qué resultado tendremos? Conversión. O sea, tendremos cambio de actitud. Vamos a desandar el camino andado. O sea, en este caso, todo ese camino de impiedad que hemos venido andando, ¿verdad? Desviados de lo que el Señor dice. Desviados de lo que el Señor dispone, de lo que el Señor instruyó. Retornamos en este caso al Rey. Es un apartarme de mi mala conducta y de mis malas obras. Es un apartarme de eso. Es un volverme a Dios, literalmente. O sea, yo tengo que ser en este caso consciente de que ese acto implica un cambio radical de mi vida. De mi vida. Ojo, mi vida. Mi vida. ¿Okay? Yo puedo llevar palabra para que otras personas busquen convertirse, pero será una decisión de ellas. Si la quieren recibir bien, si no también. ¿Por qué? Porque no va a faltar el que diga, mira, y este que está hablando ahora se volvió pandereta, este que andaba en los bares y que andaba en los bailongos y que aquí que allá, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Le digo por ese lado. Porque es muy fácil llegar y juzgar. Pero hay solo un justo juez que está dispuesto a limpiarnos, a lavarnos. Ese es el asunto. Y que nos trae una paz muy singular. Bueno, eso es lo que pasa. Él nos va a transformar. Él nos va a cambiar en ese sentido. Entonces, tenemos algo muy interesante, por supuesto, dentro de ese contexto. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Vean qué ruda esta palabra, ¿verdad? El Señor es luz, o sea, como decíamos, no hay medias tintas, o andas en la luz o andas en la oscuridad, ¿verdad? Si decimos que andamos en la luz pero vivimos en la oscuridad, olvídese. Es pura paja lo que decimos, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos que ser congruentes, esa es la parte difícil. Ser congruente con lo que predicamos, ¿verdad? En ese aspecto. Por eso dice en Juan 3 del 20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si estamos actuando en Dios, si estamos actuando según sus designios, según sus disposiciones, según sus instrucciones, el Señor, que es fiel, lo va a sacar a la luz y va a verse cómo su favor y cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas. Pero de igual manera, si andamos en la oscuridad, en algún momento vas a ir a la luz las cosas, ¿verdad? Y ahí se va a tener que atener uno a las consecuencias, ¿verdad? Entonces, aquí, muy importante es que nosotros tenemos que ponernos a tono. Recordemos, como hemos dicho en algún momento, esta carrera es una carrera personal. Yo no puedo compararme con los demás. Cada quien tiene su propia carrera. Cada quien tiene su propia carrera. Y cada quien tiene reservada una corona particular en esa carrera. Pero tiene que ser constante, tiene que seguir hacia adelante, no puede aflojar. Igual que una competencia, hay que seguir para adelante. Yo, como hombre, como ser humano, soy consciente que tengo muchos defectos, pero yo tengo que seguir puliendo, tengo que seguir corrigiendo, tengo que seguir cambiando. Y eso es parte de la carrera que yo tengo que seguir. Yo tengo que continuar, yo tengo que mantenerme, ¿verdad? Yo tengo que seguir. Por eso es que, como dice precisamente en la próxima diapositiva, ¿verdad? Que el reino de Dios comienza en la conversión personal.
Eso lo tenemos en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esa conversión es mi decisión, es mi responsabilidad. Si yo quiero tomarlo, bien, o sea, hay libre albedrío, pero como dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a llegar más allá de donde uno le permita. Y si uno no quiere cambiar, no hay problema, Él se retira. No hay problema, Él se retira. Pero aquí lo importante es que nosotros seguimos hacia adelante. Nosotros tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Precisamente en la misa de ayer se hablaba de esa palabra donde Pedro dijo al Señor, cuando vio al Señor caminando sobre las aguas, en medio de un mar tormentoso: Señor, mándame a llamar. Dice: vení para acá, Pedro. Iba ahí caminando el hombre todo orondo, hasta que empezó a ver las tempestades, vio las olas grandísimas y se empezó a hundir. Dice: Maestro, sálvame. Y lo tomó el Señor de la diestra y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en la duda? ¿Cuántas veces nosotros de verdad hemos caído en la incredulidad? No le hemos dado el lugar que la palabra de Dios se merece, y por supuesto lo que Cristo Jesús dice. Este tiempo de pandemia nosotros lo hemos pasado, nosotros que somos católicos, con la situación de que no hemos comulgado. Y más de uno está pensando: uy, es que yo no he ido a comulgar y que no sé qué, ¿verdad? Y yo he considerado que este ha sido un tiempo que permitió el Señor para que cada quien se revisara de verdad y vieran que está fallando, antes de volvernos a dar la oportunidad de volver a comulgar con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios, precisamente en la siguiente diapositiva, ya casi terminando. Primera de Corintios 11 del 27 al 32. Ojo, vean esta palabra. Primera de Corintios 11 de capítulo 27 al 32. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, está hablando de la cena del Señor. Vea que está haciendo una llamada de atención Pablo a los corintios. Dice: de manera que cualquiera, no unos cuantos, cualquiera, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Uno se volvió cómplice de haberlo clavado en la cruz. Y dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Vean que cuando nosotros precisamente tenemos la oportunidad de hacer esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, en el momento de la misa, tiene un significado muy importante. No es un simple pedazo de galleta. No, va más allá de eso. Aquí lo dice muy claramente. Vean que incluso alude que porque hay quienes lo han comido indignamente, hay enfermos y debilitados entre la gente. ¿Por qué? Porque lo está comiendo con indignidad,
¿Cuántas veces de verdad nosotros, antes de ir a comulgar, hemos confesado de verdad como se debe nuestros pecados? ¿Cuántas veces? Y que no me vengan a decir, no, eso es algo simbólico. No. Aquí la palabra es muy clara. No, vean que incluso dice Pablo, que incluso hay enfermedades que se deben a haber comido indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Vean que no lo digo yo, lo dice Pablo. Entonces, por eso este tiempo que hemos pasado sin comulgar, el Señor está diciendo, bueno, ahora sí, pónganse en forma, pónganse en línea, ok, empiecen a revisarse, tienen bastante tiempo. En el internet pueden hasta descargar la lista de preguntas para hacer una profesión de fe. Es una lista de un montón de páginas. Hay tiempo para hacerlo, suficiente, montones de tiempo. Para el que tenga tiempo en la casa, bueno, va a ser tiempo sobrado lo que le va a quedar para hacer una verdadera revisión de conciencia, hacer una verdadera profesión de fe, porque precisamente de eso se trata este tiempo, de cambiar, de retornar. Nos está dando la oportunidad el Señor. Vea qué es la oportunidad que nos da. ¿Quién sabe? Para que luego tengamos otra oportunidad más. Es que ahí está el asunto. Es donde nosotros tenemos que poner nuestras barbas en remojo y de verdad revisarnos y de verdad ver nuestros corazones y de verdad decir, Señor, ahora sí, ¿en qué he fallado? ¿Se acuerdan las primeras preguntas que yo hice? Eso es solo una base de reflexión. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo he actuado? ¿Cómo he hablado? ¿Qué hice? ¿Qué he hecho con lo que el Señor me dio en la administración? ¿Cómo he tratado a las personas que me rodean? ¿Me he humillado ante el Señor? ¿Me he humillado ante el Señor? ¿De verdad me he presentado con honestidad, con transparencia, con sinceridad ante el Señor? ¿De verdad lo he hecho? ¿De verdad lo he buscado de corazón? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuánto de la fe que yo tengo en Cristo se ha traducido en obras? Conste, recordemos la palabra, no es por obras, sino que es por gracia la salvación. Pero la palabra también habla que la fe es una fe viva, viva en obras. ¿Cuánto de lo que yo he hecho realmente responde a una fe verdadera? Preguntémonos eso. ¿De verdad lo que yo he hecho es luz? ¿De verdad lo que yo he hecho constituye un reflejo de la presencia del Espíritu Santo? ¿De verdad lo es? ¿O no? ¿Estoy ayudándole a alguien porque quiero que me alaben? ¿Para que quiero que lo vean? Por eso dice la palabra. No. Esos ya van a tener su justo pago. No. Calladito más bonito. No. Así es que, de verdad yo he revisado mi corazón. ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de verdad? Incluso en su momento podremos retomar el tema de los mandamientos, que es parte de ese proceso de revisión propia, por supuesto, que repetimos. Yo respondiendo a estas preguntas, no es que ya, poniéndome en línea con estas preguntas, ya soy salvo. No. Cuidado, se embarcan a decir eso porque yo no estoy diciendo eso. Esto es para establecer una verdadera relación con el Señor, para ponerme a tono con sus designios y propósitos, para hacer su voluntad, para hacer lo que más le agrada, su voluntad, ¿verdad? Y para contribuir a la construcción del reino de los cielos. ¿Ok? En ese sentido, el tema de la salvación es por fe y ya es tema aparte. Tengamos cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, de verdad, yo tengo que ponerme a tono con el Señor. Si yo quiero precisamente tener tranquilidad, tener paz, en alguna de días, si uno ya cumplió sus propósitos en este mundo, pues ahí el Señor lo llamará en su tiempo, pero no hacer las cosas nada más por orgullo y vanidad. No.
la conversión, cambiar nosotros. El Señor nos está dando la oportunidad, tenemos que, yo espero que acepten esta invitación, ¿verdad? Cerramos con una oración breve. Padre bendito y misericordioso, te damos gracias en este momento por esta palabra que nos has permitido compartir con los hermanos y hermanas que nos están escuchando por Radio Costa Rica 930 AM. Señor, somos conscientes de que hemos pecado contra ti y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que por ese pecado hemos estado privados de la gloria de Dios. Pero ya de antemano te pedimos, Señor, perdón por esos pecados y que nos des revelación de pecado. Danos revelación de pecado, Señor, para acudir con prontitud, Señor, a ese trono de misericordias, a sabiendas de que tus misericordias son nuevas cada día, como dice Lamentaciones 3, 22, 23. Señor, queremos llegar y derramarnos, Señor, derramarnos ante ti con tristeza, pidiéndote perdón, Señor, limpiando nuestros corazones, quitando cualquier doble ánimo de nuestra vida, para ser honestos, sinceros, transparentes, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos perdones, Señor, que nos transformes, que nos cambies, que cambie nuestro entorno, que cambie nuestra forma de andar, que nos cambies, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, por favor, porque sabemos que tú todo haces nuevo. Y queremos que tú nos renueves, queremos que tú nos cambies, Señor. Queremos que nos hagas diferente, Señor. Queremos, Padre Celestial, que hagas una transformación total en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Necesitamos que seas tú el que nos cambies, el que nos transformes, el que nos cambies ese chip de nuestras cabezas, el que nos hagas personas diferentes, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, que nos des esos tiempos de refrigerio, de descanso, Padre Celestial, para experimentar ese favor que solo de ti viene, Señor, de esa tranquilidad, de esa paz, Señor, que viene de ti, Señor. Te pedimos, Padre bendito y misericordioso, que nos transformes, que nos hagas desandar el camino que habíamos andado, Señor. Te pedimos, Padre bendito y misericordioso, que nos ilumines y bendigas, y que nos hagas dignos, Señor, de tener esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, precisamente, tanto a nivel espiritual como a nivel presencial, cuando se dé la oportunidad, Señor. Que seamos dignos de ello, Señor. Danos, Señor, esa oportunidad de poder ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús de Nazaret te glorifiques en nuestra vida. Declaramos en este momento y recibimos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a quien tú, Padre Celestial, resucitaste entre los muertos, quien está sentado a tu diestra, Señor, y con quien queremos establecer esa relación personal contigo, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos has dado en este momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Espero que hayas recibido esta palabra. De parte de Casa de Bendiciones, es un gusto haber estado con ustedes. Recuerden los números de teléfono: 2253-1317 y 8318-7361. El canal de YouTube es Casa de Bendición CR, para que vean cualquiera de estos programas que se han emitido. Y también pues en Radio Costa Rica. Y a los dueños de Radio Costa Rica, la administración, gracias. En especial aquí a Jonathan, quien está en cabina. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Ayudándonos en este proceso de emisión. Y a los patrocinadores por el espacio brindado. En este caso, por haber hecho, ¿verdad?, la contribución para llevar la palabra de Dios a todos aquellos que quieran recibirla. Esperamos escuchar testimonios de ustedes. Ahí está, Radio Costa Rica. Búsquenlo también en Facebook.
De parte de Casa de Bendición, se despide Arnoldo Mendoza, dándoles a ustedes las gracias por este momento. Que el Señor me los acompañe y me los bendiga en esta época difícil, que enderezca sus caminos hacia el que es camino, verdad y vida, y que allane los valles y las montañas de las dificultades para que puedan llegar precisamente a tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Hablando Costa Rica, Hablando con Dios, los próximos lunes a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta pronto. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.